Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a tener sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 11. Siga usted con su vista en su casa. Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sé glorificado en esta exposición bíblica. Me encomiendo en tu santa voluntad y a tu divino poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando en la iglesia hay pecado, es el tema del día de hoy. Cuando en la iglesia hay pecado, si hay una palabra en toda la historia de la redención y en la experiencia humana que nosotros las personas, los seres humanos debemos tomar con suma seriedad, es la palabra pecado. El pecado es a la vez la causa y consecuencia de los graves problemas que hoy aquejan a la humanidad y que la han aquejado y que la han perseguido y la han agobiado durante toda la historia de la civilización humana. Si nosotros pudiésemos entender la seriedad del pecado en nuestras vidas, del pecado en la iglesia, del pecado en la sociedad, asumiríamos otra actitud. Si nosotros pudiésemos reflexionar en el costo y el alto precio que pagó en la muerte, en su sacrificio el Señor Jesucristo por el pecado, tendríamos una actitud muy distinta a la que se asume ante la ocurrencia de pecados en la iglesia. La actitud y el ministerio de misericordia en la iglesia de Jerusalén dio de hecho lugar a actos inmorales y actitudes correctas. Hermanos, a Dios le interesa tanto nuestros actos como las actitudes con las cuales realizamos dichos actos. ¿Qué estaba viviendo la iglesia de Jerusalén? Recordemos, no olvidemos, la iglesia de Jerusalén aquí, en este pasaje, estaba bajo amenaza. Y la amenaza externa, la persecución externa, no había logrado detener el avance y el progreso de la obra de la iglesia. Pero ahora se estaba gestando una amenaza desde el interior. Estaba gestándose un cáncer que había de ser extirpado inmediatamente para que no siguiese extendiéndose al interior de la iglesia, porque eso sí podría causar un daño muy severo en la vida de la iglesia. En este pasaje, mis amados hermanos, hay 3 preguntas que, si usted notó, inician con la misma palabra. En el versículo 3, la pregunta es: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y en el versículo 3, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? 3 preguntas que nos dan el bosquejo, hermanos, de esta enseñanza bíblica.
cuando en la iglesia hay pecado. El primer lugar, hermanos, y el primer punto. El pecado se origina cuando das lugar al diablo. Repito, el pecado se origina cuando das lugar al diablo. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿quiénes eran Ananías y Safira? Pues no tenemos mucha información. Era un matrimonio, obviamente, que formaban parte de la membresía de la iglesia de Jerusalén. No eran gente externa a la iglesia, sino eran parte de la comunidad cristiana. El nombre Ananías, qué paradoja. Ananías significa Dios es misericordioso. Y eso es un hecho. Sin embargo, también Dios es severo ante el pecado. El nombre de Safira significa hermosa. Sin embargo, la hermosura, dice la palabra de Dios, que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La verdadera hermosura es el temor del Señor en una mujer. Así que, mujeres, no se confíen por el nombre de Safira. No se confíen en su belleza externa. La verdadera hermosura es temer al Señor. Hay evidencia para creer que Ananías y Safira eran verdaderos creyentes. Bueno, no hay duda de que eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Formaban parte de esa multitud que en el versículo 32 del capítulo 4 decía, de esa multitud de los que habían creído. Evidentemente, ellos no formaban parte del grupo de hermanos en necesidad, o necesitados, o hermanos pobres dentro de la iglesia, sino más bien ellos eran gente de un estrato social elevado, ya que se nos dice en este pasaje que vendió una heredad. No sabemos cuántas heredades tenía, pero vendió una heredad. Es muy probable que se tratase de creyentes genuinos por la siguiente razón. Por el hecho de que tenían una relación con el Espíritu Santo de acuerdo a los versículos 3 y 4. Y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, notemos con atención este paralelismo que hay, hermanos, entre el final del capítulo 4 y el inicio del versículo 5. Se están presentando dos casos. El capítulo 5 de Hechos bien pudo haber empezado desde los últimos versículos del capítulo 4, hermanos. Bien pudo haber iniciado con el 4:36. Note, entonces José, versículo 30, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, noten el paralelismo en estas expresiones del versículo 37 y del versículo 2, capítulo 5. El caso de Bernabé noten el proceso y los pasos que siguió. Dice aquí que vendió una heredad, paso 1. Paso 2, trajo el precio. Paso 3, lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, una acción en 3 pasos. Ahora veamos el caso de Ananías. Versículo 2, capítulo 5. Vendió una heredad, paso 1. Sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, paso 2. Trajo una parte del precio de lo vendido, paso 3. 4, y lo puso a los pies de los apóstoles. Un proceso en 4 pasos que incluyó uno más que no incluía el proceso de Bernabé. Bernabé no sustrajo del precio, pero Ananías hizo esta acción en contubernio con su esposa. Bernabé dio con amor, Ananías dio sin amor. El caso del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 es justamente el caso de Ananías. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. De nada le sirvió a Ananías vender su heredad si la parte que trajo la trajo sin amor. Ahora bien, tengamos en claro que
que nadie en esta iglesia de Jerusalén, ni en ninguna época de la iglesia cristiana, de la historia de la iglesia cristiana, está obligado a vender su propiedad. No, es decir, no van a estar los líderes de la iglesia aquí supervisando. A ver, tú tienes 2 casas. ¿Cuándo vas a vender una de ellas para traerlos a los hermanos que no tienen qué comer? No hay un mandamiento, una orden, no se está estableciendo aquí un criterio. Esto era voluntario conforme el Espíritu Santo ponía en el corazón de la gente que tenía bienes, despojarse de ellos y traerlo a los pies de los apóstoles. Ahora notemos cómo cuando Bernabé vende su heredad y trae el precio, esto fue notorio a la iglesia. Todo el mundo en la iglesia hablaba de Bernabé. Y es muy importante que recordemos y tengamos muy claro el nombre de Bernabé, porque va a ser importantísimo en toda la historia bíblica del libro de los Hechos. Un personaje importante en la historia de las misiones, del inicio de las misiones. Entonces todo el mundo hablaba de Bernabé como que el despojarse de una propiedad y traer el dinero a la iglesia para ayudar a los pobres, como que le estaba dando cierto estatus de dignidad a las personas que lo hacían. Por supuesto que el único que sabía lo que había en el corazón y lo que se tramaba al interior, en lo secreto, era Dios. Pero Dios se encarga de revelar lo que se hace, los pecados que se hacen en lo oculto. No era pecado, Ananías no hubiera caído en pecado si nunca hubiera vendido su propiedad y hubiera seguido siendo el dueño de ella. No hubiera caído en pecado si él hubiera prometido únicamente y hubiera dicho, ¿sabes qué, apóstoles? Yo tengo un terreno, pero voy a dar la mitad de lo que vale ese terreno. Está bien, no hay problema. Si esa es tu promesa ante Dios, adelante. O voy a dar una 1/4 parte de lo que vale el terreno, lo que sea. Pero el engaño que estaba intentando hacer junto con su esposa, este hombre Ananías, era hacer creer a la iglesia que estaban entregando la totalidad del precio del terreno. Mucha gente de hecho usa este pasaje de una forma incorrecta para manipular a las congregaciones con el tema del dinero, y que si ellos no dan cierta cantidad y porcentaje, entonces están cometiendo el mismo pecado que Ananías. Pero este pasaje, hermanos, claramente nos dice que el pecado de Ananías no era haber retenido del precio. Note el versículo 4. Pedro le dice, oye Ananías, reteniendo tu propiedad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aquí claramente Pedro le está diciendo, nadie te está obligando a deshacerte de tu terreno. Nadie te obligó, no había necesidad. ¿Por qué estás tramando toda esta historia de engaño y de fraude al interior de la iglesia? Ahora, ¿en qué consistió el pecado de Ananías y Zafira, hermanos? Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cuál fue el pecado de este matrimonio? Mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. Ahora una pregunta muy importante. ¿Qué les motivó a intentar engañar al Espíritu Santo? Ellos pensaban que iban a engañar a la iglesia. Ellos pensaban que iban a engañar a los apóstoles. Pero en realidad, de quien estaban intentando burlarse y de verle la cara era al mismo Dios. ¿Pero qué les motivó a hacer esto? ¿Qué les motivó a deshacerse de una de sus propiedades? Vender un terreno y deshacerse, pues por lo menos de parte de lo que les dieron de esa venta. Bueno, la respuesta es esta. La motivación que les hizo a tramar todo esto, esta historia de engaño, fue su hambre de autoglorificación. Una de las manifestaciones de nuestra naturaleza caída y pecaminosa es el deseo que tiene el ser humano de autoglorificarse, de que otros nos adoren, de que otros nos glorifiquen. Y hay alguien
hay un ser que tiene mucha experiencia en el arte de la autoglorificación. Y me refiero a un ángel, un querubín llamado Lucero, mejor conocido como diablo o Satanás. Una de las primeras verdades que nos enseñan cuando venimos a Cristo, hermanos, es que el cristiano tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. ¿Sí? Y ahora, ¿pero quién es el diablo? La figura que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra diablo, Satanás, es la figura de un hombre bigotón, vestido con una pijama roja, con cuernos y un trinche en la mano. Ahora, ¿de dónde sale esta representación de Satanás? Bueno, en la Edad Media, los cristianos pensaban que la mejor forma de resistir al diablo era burlándose de él. Entonces, ¿qué pensaron hacer? Bueno, vamos a ridiculizarlo. Dibujémoslo como un bufón de una corte. Y entonces, así como nos reímos y nos burlamos de los bufones, vamos a reírnos y burlarnos de Satanás. Y de ahí surgió esta representación caricaturesca del diablo. Esto ha derivado en que la gente piense del diablo más bien como un ser mitológico que como un ser real. La gente tiene muchos menos problemas para aceptar que Dios existe que para aceptar que el diablo existe. Mucha gente dice, no, yo creo que Dios existe, pero el diablo es un mito. Ese ser no existe. Se cuenta la historia de un hombre que se acercó a un predicador al final de un sermón. Y en su sermón este predicador había hecho muchas referencias a la existencia y a la obra de Satanás. Esta persona al final del sermón se le acercó al predicador y le dijo, ¿sabe usted? Yo no creo que el diablo exista. Y considero que ninguna persona educada o pensante podría creer en su existencia. A lo que el predicador cortésmente respondió, amigo, es natural que usted opine de ese modo, ya que usted nunca ha resistido al diablo. Siempre ha estado viviendo y actuando en sintonía con sus planes y por lo tanto él no lo ha molestado. Pero le invito a que empiece a resistir al diablo y a ir en contra de sus intereses y no le va a quedar duda alguna de que el diablo existe. Pero ¿quién es este ser que la Biblia llama diablo, Satanás, Lucero, Belial, Belcebú, príncipe de las tinieblas, Abadón, acusador, adversario, ángel del abismo, Apolión, Dios de este siglo, dragón, serpiente antigua, enemigo, el maligno, el padre de mentira, príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, el tentador? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Satanás? En primer lugar, es un ángel. Y al ser un ángel es un ser creado. Él no es eterno. Él no es un Dios. Nosotros los cristianos no creemos en el yin y el yang, en una existencia eterna del bien y del mal y en una lucha eterna del bien y del mal. El único eterno es nuestro Dios. El único ser que tiene eternidad es Dios. Así que el diablo comenzó a existir y comenzó a existir como un ángel llamado Lucero, un querubín. Por lo tanto, es un ser creado, es un ser espiritual. Al ser un ángel es un ser espiritual, no posee cuerpo, no tiene un cuerpo material, aunque es otra característica, aunque es más poderoso que cualquier ser humano, el diablo no es omnipotente. Recuerda muy bien esto, no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente, no es inmutable, no es soberano, no es eterno, no es inmortal. Su grandeza no tiene grandeza y tampoco es autoexistente. Cuando Dios creó a Lucero, no lo creó como diablo, sino como Lucero mismo se convirtió, el mismo querubín se convirtió en diablo debido a sus acciones pecaminosas contra Dios. Ahora bien, un punto importante para el tema que estamos tratando. ¿En qué consistió el pecado de Lucero?
en qué consistió el pecado. Y a mí me llama mucho la atención la razón que da el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando está dando las descripciones de lo que debe ser el perfil que debe tener un pastor de una iglesia. Y da la siguiente instrucción: un pastor no debe ser un recién convertido o un nuevo creyente, o como dice la Reina Valera, un neófito. 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora bien, ¿cuál fue la condenación del diablo? En Isaías, libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos la narración del pecado de Satanás. Satanás es un ángel que una vez pecó por sus deseos de ser adorado. Y ese deseo lo ha mantenido durante toda su existencia. De hecho, en la tentación en el desierto, al mismo Señor Jesucristo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás tiene hambre y sed de ser adorado. Satanás buscará convencerte de que es muy agradable y placentero recibir la gloria de los hombres. Satanás tratará de convencerte de que ser honrado te abre puertas a la fama y a las riquezas. No sabemos qué había en el corazón de Ananías y Zafira. Quizá pensaron que ese era el camino más fácil para llegar a tener una posición de liderazgo en la iglesia, en esa mega iglesia de Jerusalén. Lo cierto es que ese deseo de gloria y el atajo que pretendían tomar Ananías y Zafira pusieron a la iglesia en una situación muy peligrosa. Aunque Satanás no es omnipresente, él va a utilizar, hermano y hermana, todos sus recursos para que le des espacio en tu vida. Ya vimos que el pecado en la iglesia se origina cuando un miembro de la iglesia le da lugar al diablo. Y una de las formas en las cuales Ananías y Zafira le dieron lugar al diablo fue permitiendo ser seducidos por su deseo de recibir adoración. Pero un segundo principio que vemos aquí está en la siguiente pregunta, versículo 4. Y la segunda razón de cómo se origina el pecado en la iglesia: el pecado se origina en tu corazón. El pecado se origina en tu corazón. Hechos 5:4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Note cómo dice desde el principio: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si el apóstol Pedro no hubiera dicho esta expresión, Ananías pudiese haberse tratado de autojustificar y haber dicho: bueno, yo estaba tranquilo, estaba orando en mi casa, estaba leyendo mi Biblia, estaba en adoración a Dios, y de repente Satanás me puso en el corazón a hacer esto. Pero yo estaba tranquilo, fue el diablo, no fui yo. Pero aquí le está diciendo Pedro que fue Ananías el que puso en su corazón este deseo de engañar. Hay dos referencias explícitas al corazón humano, si lo notó en este pasaje. Versículo 3, la pregunta es: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Hay una referencia al corazón. El que se haga mención dos veces del corazón humano en este pasaje, hermanos, es porque el corazón tiene una participación muy importante en la generación del pecado en la vida del cristiano. ¿Pero qué es el corazón? Obvio, no se refiere al órgano que bombea la sangre al cuerpo humano. En la cultura hebrea y en el lenguaje bíblico, el corazón es una referencia a la parte inmaterial del ser humano. Los seres humanos, recordemos,
Estamos constituidos por una parte material, que es nuestro cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma, espíritu, corazón, hombre interior. Se le llama de muchas maneras. En esta parte inmaterial es en donde se registran y se gestan todas nuestras decisiones. Es el centro de nuestras emociones, el intelecto, la voluntad, y es también lo que la Biblia le llama el corazón. Y el corazón humano, déjame decirte, hermano y hermana, tu corazón es la fábrica de todos los pecados que cometemos. Tu corazón y el mío es la fábrica de todos los pecados que cometemos. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, esta fábrica de maldad que es nuestro corazón, nosotros mismos nos encargamos de colocar en él la materia prima. Y voy a tratar de explicarme, hermano. ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Antes ya le había preguntado esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y es que muy aparte de los esfuerzos del diablo, nosotros mismos fabricamos nuestros propios pecados. Nosotros sembramos el pecado en nuestro corazón, lo regamos, lo abonamos, vamos cuidando su crecimiento de ese pecado en nuestro corazón. Y nosotros, cuando ya está maduro, lo ejecutamos. Hermano y hermana, deja de culpar al diablo por tus propios pecados. Satanás será juzgado por sus pecados y tú serás juzgado por tus pecados. Pero tú eres completamente responsable de tus actos. El hermano John MacArthur, citando a Timothy Keller respecto al pensamiento que tenían los puritanos acerca del proceso de gestación del pecado en el corazón del hombre, dice lo siguiente. En segundo lugar, cuando los afectos no se han puesto firmemente en las cosas de Dios, la atracción del pecado se presenta en la imaginación y se torna positivamente deseable. La imaginación enrolla el placer del pecado como el bocado de comida sobre la lengua para paladearlo. La voluntad cede ante lo que parece ser bueno en la mente y desarrolla razones para justificar el pecado que se contempla. Los afectos están agitados e inflamados por vívidas representaciones del placer del pecado, mientras se silencian las convicciones de la conciencia. Si esta cadena de engaño no se quiebra, entonces se conduce a acciones y actitudes pecaminosas. Fin de la cita. Así es, hermanos. Nuestro peor consejero es nuestro corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que no solo Satanás busca que se dirija hacia él la adoración que solo a Dios pertenece, sino también los seres humanos, como ya dijimos hace un momento, tenemos esa tendencia de que la gente nos alabe y nos glorifique. Voy a citar dos ejemplos. El ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel 4:28. Dice así la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Nabucodonosor se alabó a sí mismo y terminó humillado. Pero hay otro caso, el caso del rey Herodes, Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no
dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dios se encarga de humillar a aquel que quiere robarle su gloria, aquel que quiere atraer para sí mismo la gloria y la alabanza que solo a Dios le corresponde. Hermano y hermana, es muy peligroso para cualquier persona, sea cristiana o no, el aceptar y recibir honor, gloria y alabanza que solo a Dios le pertenece. El Salmo 115 inicia con las siguientes palabras: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y tu verdad. Tú te conoces, hermano. Si tienes una tendencia al pecado de la autoglorificación, de la adulación, de que todo mundo te alabe. Si tú estás promoviendo, dedicando tu vida a promover tu propia gloria, necesitas revisar urgentemente qué es lo que has puesto en tu corazón. En tercer lugar, el pecado en la iglesia se origina no solamente cuando damos lugar al diablo, no solamente cuando ponemos en nuestro corazón el pecar, sino también el pecado se da cuando te pones de acuerdo con otra persona para pecar. Hechos 5, del 5 al 11. ¿Por qué convinisteis? Es decir, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes para tentar al Espíritu del Señor? Al oír Ananías, leo también el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Hay un concepto en la Biblia que ha sido motivo de mucho debate, y me refiero al tema del pecado de muerte, del que habla la primera epístola del apóstol Juan. ¿A qué se refiere la Biblia con este concepto de pecado de muerte? Bueno, es un hecho, hermanos, que en el Nuevo Testamento se habla de la posibilidad de morir prematuramente cuando un miembro de la iglesia incurre en ciertos actos. Hermanos, ser miembro de la iglesia, lo hemos dicho en muchos mensajes, en muchas predicaciones, es una gran bendición. Es una enorme bendición tener una familia que ore por ti, que te cuide, que esté al pendiente de tus necesidades, que te ame. Es una bendición tremenda. Yo no lo cambiaría por nada. No hay otro núcleo social que se pueda comparar con la comunión que se vive en la iglesia. Pero también ser miembro de la iglesia tiene responsabilidades, y puede ser que si tú no cumples con esto, Dios te puede quitar la vida. Existe la posibilidad de que gente muera. Miren, en 1 Pedro 4:17 dice el apóstol Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. El caso de Ananías y Zafira que estamos viendo es un ejemplo del juicio de Dios que derivó o culminó en muerte al interior de la iglesia. Pero también el caso de los corintios. La iglesia de Corinto, hermanos, tenía miembros que estaban profanando la cena del Señor. 1 Corintios 11:27, leo: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, note esto, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, quiere decir, muchos ya murieron. ¿Debido a qué? Debido a que no tomaron la cena del Señor con el discernimiento adecuado. Pero también, hermanos, los hermanos a los que hace referencia Juan en su primera epístola, aquellos que cometen pecado de muerte. Ahora, note que en los tres casos se trata de personas que son miembros de la iglesia. Estamos hablando de juicio de Dios al interior de la membresía de la iglesia. Es posible que un miembro de la iglesia muera tempranamente o prematuramente debido a pecado. Eso es un hecho. Otro hecho: hay un pecado deliberado, consciente y no confesado. Y el tercer hecho es que el juicio es la muerte física. Eso fue justamente lo que ocurrió.
Vino, también sigue siendo el libro de los Hechos, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y era justamente eso lo que Dios pretendía hacer. Dios, al quitarle la vida a Ananías y a Zafira, quería causar temor en la iglesia. Dios estaba dejando constancia y que todos se dieran cuenta de cómo ve Dios y toma con seriedad la ocurrencia del pecado en su iglesia. Una pregunta que puede surgir en este punto: ¿sigue Dios actuando así? ¿No es demasiado severo Dios? Como si son sus hijos, son miembros de su iglesia y les quita la vida simplemente porque se quedaron con parte. Y ya dijimos, ese no era el pecado. El pecado no fue que no entregaron todo, el pecado fue el deseo de ser glorificados, de que la gente los alabara, de engañar a Dios, a su iglesia y a Dios. La respuesta a la pregunta de que si Dios todavía actúa así, la respuesta es un absolutamente sí. Sabemos de muchos casos de cristianos, incluso algunos en el ministerio, a quien Dios dio un tiempo para que se arrepintieran y no lo hicieron, y fallecieron a edad joven. Muchos de ellos con grandes talentos y con carreras prometedoras. La señal de que eran creyentes verdaderos es que Dios los juzgó y los quitó de este mundo. Dios los juzgó para no condenarlos con el mundo. El pasaje de 1 Corintios que leíamos hace un momento sobre la cena del Señor termina: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Uno es el juicio que Dios da a sus hijos que son miembros de su iglesia, que son creyentes en el Señor. No entienden, les quita la vida, se los lleva antes. Y otro es aquellos, y esto es para que muchos tiemblen. Dice, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que están en la iglesia o que están en el ministerio, que han pecado y llevan una vida de pecado conocido y gozan de buena salud y de cierto éxito? Bueno, eso nos debe llevar a pensar en lo siguiente, hermanos, que probablemente esas personas están en la lista de espera para ser condenados con el mundo. Para ser condenados con el mundo. Hay algunos a los que Dios trata como hijos, y a los que no son sus hijos los trata como lo que son, como sus enemigos. Hechos 5:6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hermanos, el pecado distrae de la tarea misional de la iglesia. Los jóvenes no están para ser enterradores en la iglesia. Ese no es su ministerio. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son el presente de la iglesia. Y como todo miembro de la iglesia, los jóvenes deben cumplir con la misión misional de hacer discípulos. Pero el pecado, en este caso de Ananías y Zafira, los distrajo de su misión y ahora tenían que ir a enterrar gente. El pecado causa distracción y afecta el avance de la obra del Señor. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Hermanos, Zafira no sabía que ya era viuda, ni tampoco que a su esposo lo acababan de enterrar sin velorio y sin café. Aunque el pecado cometido fue una especie de pecado corporativo, hermanos, y cuando hablamos de pecado corporativo nos referimos a que fue un matrimonio el que pecó. ¿Quién pecó? Un matrimonio. Pero también pecaron Ananías y Zafira, y cada uno tiene su propia responsabilidad. Por eso Dios ejecutó un juicio de forma individual para cada uno de ellos. El juicio fue individual. No murieron al mismo tiempo, sino que cada uno recibió su juicio, su investigación apostólica del caso y su sentencia. Hechos 5:8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Confrontar el pecado nunca resulta ser un momento agradable para el que lo confronta. Normalmente, quien está siendo confrontado asume una actitud defensiva
negando toda acusación y tratando de sostener la mentira lo más que sea posible. Sin embargo, es muy importante hacer lo que hizo el apóstol Pedro: confrontar, investigar, inquirir, conocer, tener al alcance la mayor evidencia posible de que lo que ocurrió realmente ocurrió, para entonces actuar en consecuencia. Cuando el pecado es descubierto, es necesario confrontarlo, señalarlo y dejar en claro que eso no debió pasar, así como también se debe hablar de las consecuencias. Versículo 10: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, nunca es agradable enterarnos de la muerte de alguien en la iglesia, menos de un matrimonio que fallece en el mismo día. Pero en las condiciones en las que murieron Ananías y Zafira, los sentimientos fueron mucho más profundos que un duelo. Aquí hubo consternación, hubo realmente un sentimiento aterrador de espanto que Dios quería causar en el resto de la iglesia. Dios estaba diciendo: en mi iglesia no se debe tolerar el pecado. Eso es lo que estaba diciendo a través de estas muertes. ¿Quién les quitó la vida a Ananías y Zafira? Dios mismo. Dios mismo les quitó la vida. Concluyo, hermanos. ¿Cómo se genera el pecado en la iglesia? En primer lugar, estamos llamados a estar alertas y vigilar. Dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién van dirigidas esta advertencia? A cristianos. A cristianos. No es que Satanás personalmente te anda buscando, pero él tiene millones y un número incalculable de seres espirituales que están a su servicio. Y ellos se encargan de llenar tu corazón de ideas contrarias a la palabra de Dios. Cuídate del diablo. Sigue diciendo: al cual resistid firmes en la fe. Esa debe ser la actitud: resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo resistimos? La palabra de Dios nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No hay mejor arma que la que usó el Señor cuando fue tentado. Escrito está. Escrito está. Y viene otra tentación y escrito está. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder usar la espada del Espíritu? Segundo punto: cuida tu corazón. ¿Qué estás metiendo a tu corazón? Lo que tú metes es la materia prima que fabrica lo bueno o fabrica lo malo. ¿Qué estás metiendo a tu corazón? ¿Con qué estás alimentando tu corazón? En tercer lugar, cuida tus relaciones. Ananías debía, como esposo, pastorear el corazón de su esposa Zafira, a fin de que ella creciera espiritualmente. El amor del esposo hacia la esposa, de acuerdo a la palabra de Dios, es un amor santificador, de acuerdo a Efesios capítulo 5. La tragedia mayor que puede ocurrir en un matrimonio cristiano es, escúchenlo bien, que el esposo y la esposa, un matrimonio, se pongan de acuerdo para pecar contra Dios al interior de la iglesia, y lo único que están haciendo con eso es tentar al Espíritu del Señor. Con esto, hermanos, no estoy diciendo, como el caso aquel que nos enteramos, o aquel caso que supimos. No, analiza tu matrimonio, analiza tu corazón. Que los acuerdos que haya como matrimonio sea de honrar y obedecer a Dios, y ser un matrimonio que glorifique y fortalezca la vida de la iglesia, no que debilite la santidad de la iglesia. Que el Señor nos guarde a todos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta advertencia que nos has dado. Líbranos, concédenos tu gracia, Señor, para no pecar contra ti. Bendice los matrimonios de esta iglesia.
que juntos caminemos en pos de tu palabra, en pos de tu verdad. Señor, sé glorificado y líbranos de pecar. Y si se presentase algún pecado, danos sabiduría para tratarlo bíblicamente, como tu palabra nos lo enseña. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.